Muy buenas noches, teleaudiencia. Bienvenidos a Toque Final. Como de costumbre, todos los domingos por Antena 7 a las 11 de la noche, con el compromiso de que usted pues se vaya con una expectativa en términos de información, punto de vista sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Julio Ernesto Martínez, un servidor, hoy en sustitución de mi padre Julio Martínez Pozo, quien por razones laborales no pudo estar con todos ustedes como de costumbre, pero esperamos como siempre dar lo mejor de sí para agotar pues todo este contenido amplio y de mucha calidad que hemos preparado para todas ustedes, como siempre con las 10 principales. Tenemos las 3 preguntas hoy como invitado a Víctor Villanueva a propósito de esta política cero COVID. Víctor Villanueva, internacionalista, cero COVID en China, que ha provocado revuelta en diferentes ciudades, protestas simultáneas, porque la gente pues no está de acuerdo, ya está cansada de este confinamiento y esta política de China que busca frenar el contagio de virus. Y como de costumbre, también tenemos, como siempre, los comentarios de actualidad, y quisiera iniciar haciendo referencia a algo que ocurrió en esta semana que lo he catalogado como casos distintos con conclusiones similares. Me refiero a la detención del señor Mantequilla y de igual forma de Honguito Guá. Mantequilla, todos sabemos que estaba utilizando un esquema financiero no autorizado, piramidal, en la cual eso representa una estafa, ha estado ya engañando a muchísima gente, y empezaron las querellas y de igual forma ya se produjo su detención en la policía. Honguito, mientras intentaba salir del país, se encontró con un impedimento y se ha anunciado que se esperan ya medidas de coerción para ambos en las próximas horas. Y pienso que con estos dos ejemplos urgía precisamente urgía tomar una decisión por parte de las autoridades. Ambos ya se sentían cómodos, en cierto sentido burlándose de la autoridad. Ustedes saben que en el caso del mismo Mantequilla hay unos videos circulando que decía que si las autoridades se lo llevaban preso, él iba a salir como Lula, como Mandela, una burla total. Igual también Honguito, un hombre que ya tenía otros antecedentes de incidentes por manejar bajo los efectos del alcohol, sin licencia, y seguía haciendo lo mismo porque no pasaba nada, se burlaba también de las autoridades. Y yo pienso que, digamos, el ejemplo es uno de los principales pilares del principio de una autoridad, porque no siempre la gente hace lo que le dice que hagan, sino practica lo que hacen los demás. Entonces, con lo que ellos estaban presentando, ambos ya figuras conocidas por las redes, por los medios de comunicación, no estaba pasando nada. Quienes veían en ellos era un efecto multiplicador negativo del mal ejemplo. Y bueno, si a ellos no le está pasando nada, entonces eso significa que yo puedo hacer lo mismo que ellos, apostando a que no va a pasar nada. Pues ya ustedes saben, incluso desde principios filosóficos del propio John Locke, cuando establecía que nosotros como seres humanos tenemos que entregar una parte de nuestra libertad precisamente para tener esa capacidad de poder convivir en sociedad, y la garantía de esa entrega de una parte de nuestra libertad descansaba en los 3 poderes del Estado, que conocemos como el legislativo, el poder político y el judicial. Como es imposible poder autogobernarnos a nosotros mismos, descansamos en el poder de una autoridad para que pueda regirnos en sociedad, y si en función de lo establecido no se ponen ejemplos,
eso sería un efecto multiplicador negativo de las cosas. Y qué bueno que por lo menos ya se han estado poniendo las pilas en las autoridades, porque de cualquier forma, digamos, se pierde el respeto de una sociedad. Uno de ellos es con el abuso de poder y el otro con la flojedad del mismo. Y ha estado ocurriendo de que en los últimos tiempos estas figuras se paseaban, hacían cosas y ya la gente lo estaba asumiendo como algo normal. Ya Mantequilla puede pasearse, el mismo Honguito, y bueno, fiesta y mañana gallo, que aquí no va a pasar nada. Y es algo que siempre ha de tomar en cuenta, y sobre todo que el ejemplo, eso lo escuchamos siempre, tiene que empezar por la casa, por la propia autoridad, por quien ejerce el mismo poder. En el caso, digamos que ellos no eran autoridades, pero son figuras que han tenido una incidencia mediática o la tienen, y asimismo eso se puede reflejar en los demás, y sobre todo uno de ellos en el mundo urbano y otro, pues aquí nosotros tenemos un esquema financiero sólido, pero que está debidamente regularizado. Entonces, muchas veces descansamos en que la culpa lo puede tener el que decidió irse a donde Mantequilla para que le multiplique sus riquezas, como los panes y los peces, que quien lo manda, que de seguro él no estaba autorizado, que son, bueno, problemas de cada quien. Y no, bueno, las autoridades tienen en este caso que precisamente insistir y evitar este tipo de cosas a través de los instrumentos judiciales, y pienso que eso es algo positivo. Vamos de esta forma a hacer nuestro primer contacto de publicidad para seguir el curso de nuestro contenido en la entrega de hoy que tenemos para todos ustedes. Pero antes de precisamente de irnos a la pausa, yo quería comparar justo este tema con lo que ocurre con la ola de delincuencia que azota la República Dominicana, que también tiene un símil. Ustedes saben que hemos estado viendo cómo a través de videos, cómo a través de quejas, de querellas, la gente se ha estado quejando de los niveles de inseguridad en nuestro país. Y más allá de establecer políticas a largo plazo que contribuyan a reducir este mal, en el país en que vivimos se necesitan acciones inmediatas y prácticas. Y por más que las autoridades insistan en que lo que ha reducido la ola de delincuencia ha sido el cambio de horario, que la gente se recoja más temprano, la presencia de patrullaje, aquí tradicionalmente sabemos que lo que ha reducido los niveles o la insistencia de la delincuencia es precisamente algunos intercambios de disparos interesantes. Así como lo oyen, puede sonar incluso duro, pero en eso nos solemos manejar con mucha hipocresía, de protestar y entender que este tipo de acciones no va a contribuir en nada a que se reduzca la delincuencia. Y probablemente sea cierto, pero cuando usted escucha que cayó abatido fulano de tal en el barrio tal y se va al detalle de la información y resulta que este individuo tenía 10 fichas, que había sido apresado tantas veces y no pasaba nada, que tenía el barrio en zozobra, a pesar de que haya perdido la vida, mucha gente, digamos, no le desagrada esa información, no es que la celebra, pero sabe que aquí hay una parte que es imposible que puedan convivir en sociedad. Y cuando ocurren este tipo de cosas, lo que mucha gente llama limpieza, lo que mucha gente llama macana, es lo que lamentablemente contribuye a bajar la incidencia momentánea del desafío de la delincuencia en nuestro país. No es la solución, obvio, ni es lo correcto, pero lamentablemente, después que ustedes vieron varios anuncios de gente que caían abatidos en los barrios, a través de algunos intercambios de disparos o lo que sea, precisamente eso son de las cosas que hacen que mucha gente, y sobre todo el delincuente, diga, no es que yo voy a dejar de serlo, pero al yo ver que las autoridades precisamente están tomando acciones drásticas con los que atracan, con los que le quitan la vida a las personas detrás de cosas materiales, cuando ellos ven eso,
es precisamente ese tipo de ejemplo de autoridad que contribuye a que ellos al menos momentáneamente se recojan. Vamos a la pausa y retornamos con más contenido en Toque Final. Es tiempo de conocer las noticias más impactantes de la semana nacional e internacional con nuestro segmento de las 10 principales, el cual compartimos en estos momentos con todos ustedes. Estuvo de visita en la República Dominicana la jefa del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos, Laura Jane Richardson, la mujer de más alto rango en el ejército estadounidense, general de 4 estrellas. La comandante estuvo en el país con el objetivo de visitar la misión humanitaria que realiza el buque hospital USNS Comfort, que con la misión Promesa Continua 2022 recorre las aguas de los principales países de América, con los que Estados Unidos tiene más estrechas relaciones de cooperación internacional. La jefa del Comando Sur de la Armada de Estados Unidos dijo que la llegada del buque hospital a este país es un símbolo de los lazos inquebrantables que existen entre esa nación y la República Dominicana. Durante su visita, Richardson se reunió con el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Asimismo, se reunió con el presidente de la República, Luis Abinader. Los temas tratados estarían ligados al tema de la seguridad y sobre la cooperación de Estados Unidos y el país en ese particular. Durante su estadía en República Dominicana, el Comfort contempla atender a 7,000 pacientes, realizar 100 cirugías e impactar mediante sus servicios a 35,000 personas. El barco tiene capacidad para 1,000 camas y una tripulación militar de 200 oficiales y 850 personas como personal alistado apoyando la misión. Las consultas serán en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el Polideportivo de Azua. Se ofrecerá servicios de medicina general, pediatría, optometría y odontología. El gobierno anunció que implementará en el Polígono Central una nueva estrategia de seguridad denominada patrullaje por cuadrante, como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que llevan a cabo las autoridades. Se trata de una técnica con la que se divide en unidades mínimas un espacio geográfico para asignarla a una determinada cantidad de agentes. La información fue ofrecida durante un encuentro realizado y presidido por el presidente Luis Abinader, junto al director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, representantes de medios de comunicación, así como altos mandos y ministros. El patrullaje dividirá 2 departamentos policiales, el DN1 y DN6, en 17 supervisorías, que a su vez se subdividirán en 84 cuadrantes con 504 agentes o 168 en cada turno, explicó el mandatario. De su lado, Ten dijo que cada miembro estará equipado con bodycams o cámaras portadas en su cuerpo que grabarán las incidencias. Igualmente habrá equipos de grabación en las 33 camionetas nuevas que se suman al patrullaje, cada una con 3 agentes a bordo. Al patrullaje también añadirán 84 motocicletas nuevas y continuarán el uso de los teléfonos inteligentes para poder verificar al instante el historial delictivo de cualquier persona detenida en la calle. Preocupación ha generado en el mundo la nueva variante XBB, que ha sido noticia por su papel en un aumento de casos de COVID en Singapur, donde han empezado a vigilarla. Se ha denominado variante de pesadilla, a pesar de que los nuevos infectados y las hospitalizaciones están reduciéndose desde finales de octubre. La subvariante Omicron XBB se detectó en Indonesia, causó un fuerte aumento en los casos de COVID-19 en Singapur, acompañado de una tendencia creciente de hospitalización. Al menos 24 países han reportado hallazgos de la variante, incluida Indonesia. En tanto, en República Dominicana, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que los resultados de análisis de muestras de personas infectadas con COVID-19 de los últimos días indican que circula en el país la subvariante de la cepa Omicron denominada como XBB. Sin embargo, las autoridades de salud han aclarado que XBB o variante pesadilla no es peor que la Omicron, aunque sí se propaga rápidamente y está asociada a síntomas como la tos, secreción nasal y fiebre. El funcionario de salud señaló que es importante que las personas con 3 y 4 dosis acudan a los centros de vacunación para colocarse un refuerzo con el fin de prevenir hospitalizaciones por la enfermedad pandémica.
Sobre el incremento de nuevos casos de infecciones por COVID-19, Rivera aseguró que hace 15 días lo habían advertido y era esperado por los cambios de clima y temporadas de lluvia. El alcalde de Santiago y postulante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, fue ingresado en un centro médico de salud de esa ciudad para ser atendido por dificultades respiratorias a causa de una neumonía. La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa del equipo de comunicaciones del proyecto presidencial de Abel Martínez. Ha sido ingresado por recomendaciones de sus doctores al presentar cuadros de asma exacerbada por neumonía, lo que hace necesaria una atención médica más cercana, una medicación adecuada, pero por el momento debe permanecer ingresado bajo observación médica y confiamos en que tendrá una rápida recuperación para que pueda volver de lleno a sus actividades, tanto en su rol de alcalde como en el activismo del partido, dice parte del comunicado. Informaron además que mantendrán a los medios de comunicación y a la población en general permanentemente al tanto de la evolución de la salud de Martínez. El Partido Reformista Social Cristiano PRCC reeligió a través de una convención nacional ordinaria a Federico Antún Valle Quique como el presidente de esa organización política. Quique Antún fue elegido por primera vez como cabeza del PRCC en 2014. Asimismo, el partido eligió al senador de La Vega, Rogelio Genao, primer vicepresidente, el abogado Rafael Papito Cruz, secretario general, y Frank Martínez como secretario de organización. En otro orden, decenas de dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, renunciaron de esa organización política alegando ausencia de democracia interna y anunciaron que han decidido integrar el Partido Renovador Reformista, PRR, para impulsar la lucha a favor de las capas más humildes de la población. Los renunciantes, encabezados por Héctor Rodríguez Pimentel, Osiris de León y Ricardo Espaillat, afirman que la actual dirección del PRCC se ha convertido en un grupo secuestrario del partido que, usando de manera clientelar los recursos que otorga el Estado a través de la Junta Central Electoral, traba la rotación dirigencial, impide el ejercicio de la democracia interna y se dedica a negociar con el partido cada 4 años para provecho particular. Falleció la mañana del pasado martes a la edad de 85 años Porfirio Zacarías Valentín Ten, padre del ex senador por Santiago Julio César Valentín. El deceso de Porfirio Zacarías se produjo en su residencia del Reparto Peralta, al sur de la ciudad, a causa de achaques propios de su edad. Tras el fallecimiento de su padre, Valentín dejó sin efecto la rueda de prensa que tenía programada en un hotel de Santiago, donde tenía previsto el lanzamiento de un movimiento político con miras a participar en los comicios del 2024. Valentín renunció recientemente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al considerar que sus convicciones son contrarias a los lineamientos actuales de la entidad. La República Dominicana tenía una tendencia creciente en la medición del Banco Mundial sobre la cantidad de adultos con una cuenta bancaria o de otra institución regulada. Sin embargo, en la más reciente versión de esa medición, el porcentaje retrocedió. El Banco Mundial elabora el Global Findex Database, en el que cubre las formas en que los adultos en todo el mundo utilizan los servicios financieros, siendo los resultados de la primera encuesta publicados en 2011. Para 2011 se encontró que el 38.2% de los adultos en la República Dominicana tenía una cuenta en un banco o en una institución regulada, porcentaje que aumentó a 54.09% en 2014 y a 56.24% en 2017. Pero el porcentaje bajó a 51.3% en 2021, situándose el país por debajo de Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú. En tanto, la Superintendencia de Bancos atribuye la disminución de la tenencia de cuentas a un tema de metodología. La Superintendencia indicó que es importante resaltar que la metodología del citado reporte se basa en encuestas realizadas en cada país, no en estadísticas duras sobre el número de cuentas existentes. Al igual que la Superintendencia de Bancos, el administrador general del Banco de Reservas, Banreservas, Samuel Pereira, consideró que la metodología no fue la correcta, la adoptada por el Banco Mundial, por el método de encuestas para determinar la bancarización en el país, y destacó que la dinamización del sector ha sido consistente a pesar del contexto que presiona la economía dominicana y la de otros países. Asimismo, Pereira consideró que la bancarización en el país ha avanzado exponencialmente, contrario a lo expuesto por el Banco Mundial. En un contexto de débil recuperación económica, América Latina y el Caribe recibió $142.794 millones de inversión extranjera directa en 2021, un 40.7% más que en 2020, pero ese crecimiento no fue suficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia.
informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, por medio de un comunicado que da cuenta de las principales conclusiones del informe anual La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2022. A nivel mundial, los montos de IED aumentaron un 64% en 2021, alcanzando aproximadamente 1.6 billones de dólares. No obstante, América Latina y el Caribe perdió participación como destino de las inversiones mundiales, representando 9% del total, uno de los porcentajes más bajos de los últimos 10 años y lejano del 14% que se registró en 2013 y 2014. De acuerdo con el informe, la reactivación de las inversiones en 2021 se produjo en todas las subregiones. Los países que recibieron más montos de IED fueron Brasil, 33% del total, México 23%, Chile 11%, Colombia 7%, Perú 5% y Argentina 5%. En Centroamérica, Costa Rica se posicionó como el principal receptor de la subregión por segundo año consecutivo. En Guatemala, una adquisición de gran magnitud en el sector de las telecomunicaciones explicó el considerable aumento registrado, mientras Panamá, por su parte, logró recuperarse después del fuerte golpe que recibieron las inversiones en 2020. En el Caribe, Guyana fue el país que presentó el mayor crecimiento en monto, superando a República Dominicana, que en años anteriores había liderado la recepción de inversiones en esta subregión. Imágenes preocupantes del terreno de fútbol en el Estadio Olímpico ha dejado el show celebrado durante el pasado fin de semana Monster Jam en Santo Domingo, el principal campo de balompié del país. A pesar de ser un estadio de atletismo, su césped fue duramente maltratado debido al montaje y realización de un evento de exhibición de Monster Trucks que necesitó la modificación del espacio de juego. Los camiones monstruos, que pueden llegar a pesar 12.000 libras y medir 10.5 pies de altura, realizando espectaculares saltos y maniobras. Para ello, la organización del evento realizó un montaje con tierra y rampas en el trazado de los vehículos. Lo publicado en redes sociales evidenció un fuerte daño a la grama del Félix Sánchez, principal instalación para los eventos internacionales de fútbol que se realizan en el país. De su lado, SD Concerts, empresa productora del espectáculo Monster Jam, garantizó que el terreno del Estadio Olímpico Félix Sánchez será remozado en su totalidad luego de que sufriera daños a causa del espectáculo. En tal sentido, la compañía destacó que el arreglo del terreno ya se había previsto antes del evento en un acuerdo entre la producción y la administración del recinto. Finalmente, por primera vez en décadas, miles de personas desafían a las autoridades chinas, protestando en las calles de las principales ciudades para exigir mayores libertades, así como para relajar las incesantes pruebas, los bloqueos por el COVID-19 y la censura por parte del régimen. Las manifestaciones contra la estricta política conocida como COVID-0 se amplían a peticiones dentro y fuera del país, a la renuncia del presidente Xi Jinping. Las manifestaciones se desarrollaron en varias partes de la nación, principalmente en Shanghái y Beijing, la capital. Las manifestaciones se extendieron el fin de semana por las 4 esquinas del país en respuesta a las estrictas medidas anti-COVID que llevan vigentes desde el inicio de la pandemia hace ya casi 3 años. Las protestas, que no tienen precedentes en las últimas décadas, comenzaron después de que 10 personas murieran la semana pasada en un incendio en la ciudad de Urumqi. Muchos creen que los residentes no pudieron escapar del fuego debido a las restricciones por el COVID, algo que las autoridades han negado. La política de cero COVID implementada por China nació del esfuerzo por controlar el brote inicial en la ciudad de Wuhan. Las personas que tienen el virus son aisladas o enviadas a hospitales según la gravedad de su caso. Asimismo, cuando los brotes se consideran suficientemente graves, el gobierno puede confinar ciudades enteras, como sucedió con Shanghái durante casi 2 meses. La ciudad suroccidental de Chengdu, con 21 millones de habitantes, se encuentra en confinamiento y muchas más personas en todo el país están bajo algún tipo de restricción. Además, se exige el uso de una aplicación de rastreo para ingresar a lugares públicos que emite códigos de salud al estilo de un semáforo, por lo que cruzarse con una persona infectada o visitar una zona considerada de alto riesgo puede causar que el código de salud de alguien cambie de verde, que significa estar seguro, a amarillo, lo que podría requerir cuarentena o la aplicación exhaustiva de pruebas. El pasado lunes las autoridades informaron un quinto récord diario consecutivo de contagios de COVID-19. El número de casos ascendió a 40.347, incluidos 36.525 sin síntomas.
Las duras políticas sanitarias de Beijing han mantenido las cifras oficiales de muertes por el virus más bajas en comparación con las de otros países, pero a cambio, los ciudadanos han asumido el costo de largos periodos de confinamiento y daños en la segunda economía más grande del mundo. Es tiempo de otra pausa comercial y pues retornamos, tenemos pendientes el comentario de la semana y las 3 preguntas. Víctor Villanueva, internacionalista, es decir, experto en asuntos internacionales, uno de nuestros consultores cabeceras. Con él, pues acudimos hacia las 3 preguntas relacionadas con esta situación que se ha provocado en China bajo esta política de cero COVID que tiene a mucha gente encerrada y han decidido protestar a través de diferentes manifestaciones porque no están de acuerdo con más confinamiento. Vamos a ver y escuchar la opinión de Víctor Villanueva bajo nuestro segmento de las 3 preguntas. ¿A qué atribuye la dureza con la que China trata de contener los nuevos casos de COVID-19? 40.000 casos activos justifican adoptar restricciones que abarcan poblaciones con decenas de millones de habitantes. Bueno, hay que entender que China tiene la política de COVID cero y esto implica un conjunto de sacrificios, de protocolos que van más allá de lo que el mundo en general ha aceptado sobre la base de administrar de manera paulatina según lo que son los picos de contagios que se puedan diagnosticar. En el caso de China, que las estadísticas solo la maneja el gobierno central, porque hay que entender que, por ejemplo, China tiene la tasa más baja de muertes a razón del COVID, solo apenas han reconocido unas 5.200 personas fallecidas por parte del COVID, pero también en el tema del contexto internacional, a China le recae la responsabilidad internacional de que fue en su territorio donde se dio estimablemente el origen a este COVID, a esta pandemia que ha afectado a la humanidad. Así que el comportamiento del gobierno en la gestión de esta crisis le compromete. Y también hay que ver este factor desde el comportamiento en el orden internacional por parte de China, porque se está evaluando cómo ha sido el ejercicio de su responsabilidad de cara precisamente a lo que tiene que ver con la gestión de esta pandemia. Así que, aunque los números no sean tal vez alarmantes en el contexto del origen de la pandemia o en el apogeo pleno de la pandemia, sí claramente que la experiencia de China, la experiencia occidental, manejando las crisis de contagios colectivos, esto obviamente que implica un escenario embrionario de una potencialidad aún mayor y es lo que seguro las autoridades buscan que no acontezca en este país. ¿Podrían las protestas masivas de los papeles en blanco terminar en las repeticiones de baños de sangre similares a la matanza de Tiananmen en 1989? Bueno, hay que entender el contexto de esta matanza que aconteció en el año 1989, donde había unas convulsiones en el liderazgo del Partido Comunista Chino, donde habían grupos enfrentados, recordamos por ejemplo las bandas de los Cuatro, y que se dio paso a una revolución cultural que ya de alguna u otra manera había incidido precisamente en el pensamiento de algunos de los nacionales chinos. Y por lo tanto, contextualizarlo a las protestas de ahora, más bien pudiéramos compararla con el escenario de lo que vivimos en lo que fueron las protestas de Hong Kong, en donde sí hubo manifestaciones agrestes y que en todas
tanto en el 89 como la de Hong Kong, como las actuales, han sido caracterizadas por un aparato represivo por parte de las autoridades chinas y que esa represión sobre las colectividades, sobre los manifestantes, ha estado matizada por elementos y síntomas que no habíamos visto en otras protestas en China, como es el caso, por ejemplo, de pedir una revocación del mandato del liderazgo de Xi Jinping. Xi Jinping dimite, o que haya una disolución del Partido Comunista. Eso no había sido síntoma en otros escenarios de protestas en China. Así que por lo tal, tendremos que ver, porque ya van varias provincias que han sido afectadas. Ahí está el caso, por ejemplo, de la provincia del departamento de Denzhou, en donde está la fábrica principal de iPhone, en donde una gran cantidad de trabajadores están confinados desde el mes de octubre, y que esto ha sido también escenario de protestas, razón de protestas por parte de la población. Pero no tiene necesariamente que ver con las medidas protocolarias por el COVID de parte de las autoridades. También ha habido otras razones de protestas, que es el escalamiento de indignación de la población en atención a determinados desastres naturales, como terremotos, un incendio en unas edificaciones de viviendas, que también han llevado a la indignación colectiva y han dado sustento a estas protestas que, sin lugar a dudas, supone una crisis marcada, y que lo curioso es que la población está de un lado en lo que tiene que ver con la razón de lo que aconteció en el departamento, en la convención del Congreso del Partido Comunista Chino, y que por otro lado, si acaba el Partido Comunista Chino de celebrar su Congreso, ¿cómo es que hay esta desconexión de insatisfacción de manera tan inmediata? Por lo tanto, hay una desconexión entre la cúpula gobernante y la población en China, que veremos cómo esto va a repercutir. ¿Hasta cuándo puede ser sustentable un modelo que ha alargado las libertades económicas, pero que restringe las políticas sociales y culturales? No es sustentable. Estamos viendo que China, que es el país más milenario en términos de civilización de toda la humanidad, tiene grandes momentos precisamente en el desempeño social y económico de su población. Así que un escenario de represión absoluta, en este caso de índole sanitaria, pero que ya ha estado contextualizada con las manifestaciones de Hong Kong en términos ideológicos de representatividad política en este país, yo creo que de alguna manera esta revolución cultural, que después también fue matizada por una revolución económica, de apertura económica por esta nación, sin lugar a dudas hay que entrarse ya en lo que es el cuestionamiento al modelo de gestión democrático, y que en esta medida habrá que repensar, por lo menos a lo de aquí a 50 años, cuál será el modelo de gestión de política que tendrá este país para toda la humanidad y para lo que tiene que ver con el éxito o las garantías o no en el control absolutista que tiene el modelo político chino sobre la población y la expresión de las ideas, la expresión de manera genuina y llana por parte del que tenga un pensamiento distinto al status quo del Buró Político de China. Bueno, luego de las 3 preguntas, vámonos con otros consejos comerciales y retornamos en breve en este toque final. Bueno, tomo como punto de partida la visita de la general Laura Jane Richardson, quien dirige el Comando Sur,
de los Estados Unidos de América, quien hizo una visita al presidente Luis Abinader y agotó toda una agenda durante todo el país. Eso se ha interpretado como pues una forma de bajar los ánimos sobre toda esta presión que ha estado ejerciendo el Estado Dominicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, de sus embajadas en la República Dominicana, sobre todo por el tema haitiano, por cómo pues el gobierno ha decidido fortalecer, endurecer su política migratoria, aumentar las repatriaciones y hacer advertencias y llamados a la comunidad internacional que por fin escuchen a la República Dominicana y se sumen a enfrentar esta situación de agudización de la crisis en Haití. La República Dominicana no ha hecho más que ser solidario como nadie, y pienso que está revestida de autoridad moral en todos los sentidos para hacer un llamado a esa comunidad a que se sume y que solamente sale a quejarse, a presionar, a plantear cosas y a la hora de la acción no hacen nada y simplemente se sabe de antemano que dentro de sus mayores deseos es que la República Dominicana asuma un problema que no creó ni el cual es parte, que es Haití, lamentablemente. Entonces, ustedes saben que en medio de todas estas circunstancias me surgió la curiosidad de indagar y buscar cuál ha sido el comportamiento durante nuestra historia democrática de algunos presidentes ante presiones ejercidas por parte de los Estados Unidos. Y pienso que si hubo un presidente que pudo aproximarse más a comprender un principio que ha establecido los Estados Unidos en toda su política, que ellos insisten en que ellos no tienen amigos permanentes, sino intereses, se llama Joaquín Balaguer, el expresidente Joaquín Balaguer, cuyos mandatos y digamos vida política se dio a destacar como joven precisamente por ser uno de los más críticos de la intervención norteamericana de 1916 hasta el 24. Balaguer se opuso y la mayoría de los escritos, coincidiendo con algunos de los ejemplos que uno pues ha podido indagar, no era santo devoción de los americanos. Ellos siempre que pudieron utilizar a Balaguer para, digamos, implementar o ejercer su política, las cosas que entendían que debían ocurrir en el Estado Dominicano, lo hicieron, pero en el momento también en que pudieron darle la espalda, también lo hicieron, pero Balaguer siempre mantuvo esa actitud. De hecho, hay un libro que publicó el escritor Bernardo Vega, en la que él explica cómo los americanos ayudaron a Balaguer a llegar al poder en el 1966 a través de ayuda técnica y económica. Pero luego el mismo escritor escribe un artículo en el que dice que eso lo hace sobre la base de opiniones y testimonios, pero que en los archivos clasificados de los Estados Unidos no hay un indicio que demuestre que la CIA haya ayudado a Balaguer a llegar al poder en el 66. El punto es que en medio de todo este proceso, ya ustedes saben, Balaguer incluso tuvo que salir del país, volvió en cierto sentido, el embajador de ese entonces de los Estados Unidos, Taple Bennett, en plena campaña electoral del 66, le había solicitado a Balaguer que se separe de uno de sus más íntimos colaboradores, que es Mélido, entendido el nombre, apellido Marte, y que era uno de sus jefes de seguridad por estar vinculado a la tradición trujillista, a la familia, y Balaguer simplemente, con ese temple que le caracterizaba, esa actitud, escuchó al embajador, pero le dijo que no va a hacer eso porque es uno de sus principales colaboradores y él confía en él y siempre le va a acompañar. Es decir, Balaguer consciente, ¿verdad?, hasta donde
hasta donde llegan los derechos como individuo y hasta del propio Estado dominicano, simplemente ejerció su derecho y no le cogió corte, lo que han hecho pocos presidentes. Aquí se suele tratar siempre a los Estados Unidos con bandeja de plata, lo que no está mal, pero también hay que tomar en cuenta el tema de la reciprocidad. Y ellos tienen bastante claros que no tienen amigos permanentes, sino intereses. Uno de los mejores ejemplos que hemos estado viviendo es precisamente quién podía, hace digamos 2 años atrás o más, pensar que Luis Abinader, un gobierno de Luis Abinader, que ha sido tan condescendiente con los Estados Unidos, iba a recibir un trato distinto, muy distinto a la naturaleza del mismo. De hecho, iniciando el gobierno, ustedes vieron todos estos escándalos vinculados a un sector del narcotráfico que buscando sus objetivos de limpiarse por la política y la imagen se utilizaron al PRM como instrumento. Y no valió de nada. De hecho, hay uno que es diputado, supuestamente todavía es diputado, está preso en los Estados Unidos, se ha comido hasta su propio excremento para declararse loco, etcétera. Y de antemano uno podía imaginarse que no significa que el gobierno de Luis Abinader sea cómplice, etcétera, sino que el narcotráfico utilizó como instrumento esa organización política, sobre todo precisamente para lograr sus objetivos. Y ahí los americanos no cogieron corte, extraditaron a quien tenían que extraditar, y todos saben, ya ustedes conocen la historia. Ahora, ya ustedes ven cuál ha sido la presión ante la reacción del gobierno dominicano con relación al tema haitiano, y el punto es que estamos bajo ciertos bombardeos, que uno espera que las cosas cambien, pero que al mismo tiempo el mismo gobierno no deje de ejercer su autoridad por encima de todo, porque así es que se gana el respeto de todos y los demás. Los Estados Unidos ha sido siempre un aliado tradicional de nuestro país, nuestro principal socio comercial, aunque es natural que la balanza comercial sea desproporcional, porque nosotros le compramos más que lo que le vendemos, pero no deja de ser nuestro principal socio. De allá recibimos la mayor parte de las remesas, la movilización económica. Es una sociedad comercial que no está en juego, pero aquí hay un juego estratégico de manejo de poder, el cual nosotros debemos actuar con mayor inteligencia. Y más allá, digamos, de estar sirviendo todo en bandeja de plata, a la hora de nosotros seguir ejerciendo nuestra autoridad, no nos queda otro remedio que seguir apoyando las políticas que ha estado implementando el gobierno actual de la República Dominicana. A propósito del tema, ustedes saben que ya en lo que tiene que ver con lo político, Abel Martínez fue tendencia durante varios días por unas declaraciones en las cuales él decía que Luis Abinader le dio un boche a los Estados Unidos respecto a todo esto que he venido comentando. Y bueno, eso ha recibido muchos cuestionamientos. Luego Abel reiteró que esa ha sido siempre su postura, ha tenido una postura frontal respecto a la política migratoria haitiana, lo ha ejercido desde donde lo ha podido, desde su alcaldía, la alcaldía que dirige en Santiago, y todos saben que precisamente es así. Pero hay que tomar en cuenta, y eso Abel debe estar muy claro, y todo su equipo, que estamos en una batalla política electoral que apenas ha iniciado. Ya Abel es un aspirante, es un candidato, aunque solo falta oficializarlo por parte de la Junta Central Electoral, pero es un candidato, es el candidato oficial que tendrá el PLD para el próximo 2024, y que ya se acabó esa especie de España boda de luna de miel respecto a él y su partido. Entonces es natural que el adversario aproveche cualquier debilidad para intentar capitalizarla. La mayoría estamos claros en que probablemente lo expresado por Abel no coincide
con lo que ha sido su actitud, su visión, lo que él tiene claro respecto al tema haitiano, pero sigue siendo utilizado como uno de los instrumentos para atacarlos. Aquí ustedes saben que el PLD tiene una consigna de que el PLD crece y se fortalece. Sin embargo, hay toda una campaña orquestada incluso por los adversarios, y es normal, en la cual se hace entrever de que el PLD existe la hemorragia y se presenta diariamente figuras en las que han renunciado como 5 veces, pero se presentan como que está renunciando, que esa es la muestra de que el PLD se está desangrando como partido, que se va a quedar como una bisagra, como un reformista y como los demás partiditos, etcétera, y todo eso. También, ustedes saben que dentro de la oferta política, digamos que en el caso de Abel, sería de esos que tienen mucho que ganar y poco que perder en este proceso, que solo le queda crecer, solo le queda saber venderse y vender su visión, y es natural que no se puede dejar desapercibido como algo tranquilo. De cualquier forma hay que buscar debilitarlo, y pues veo que se han orientado a insistir en que es un candidato que no está preparado para ser presidente de la República. Digamos que ya no es un alcalde, no es un simple político, ya tiene, digamos, la posibilidad de dirigir un país, y es natural que se le exija que tenga ciertos dominios de la política en sentido general, ¿verdad? Porque nadie, para poder depositar la confianza en una figura, usted ha de entender que tiene que reunir ciertas condiciones. Pero si nos vamos a la práctica, ya ustedes saben que Abel no ha sido presidente de la República, pero ya dirigió el poder legislativo, cuyo ejercicio ha sido bien valorado por la sociedad, incluso también por los propios legisladores de su entonces. Ya Abel ha dirigido una de las principales ciudades como la alcaldía de Santiago, y ha hecho una buena gestión que ha sido incluso hasta respaldada por un segundo periodo por esos ciudadanos, lo cual en términos de prueba lo hace todo un gerente. Entonces eso ha de existir la posibilidad de que llegara a la presidencia de la República precisamente pues pueda hacer una buena labor. Pero se trata en el fondo de una guerra electoral. ¿Quién más que el propio gobierno vive haciendo pifias y metiendo la pata por el ejercicio de la comunicación diaria? Es normal que eso ocurra, lo importante es que eso no se refleje como ha ocurrido lamentablemente con ciertas improvisaciones que cuando se hacen desde el Estado duelen, porque improvisación implica que las cosas no están funcionando, que los recursos al parecer no están resolviendo los temas, pero aquí lo importante es eso, estamos en medio de una guerra electoral, y más allá de cualquier error, eso hay que entender lo que todo, así mismo como se aprovecha las cosas a favor, también el adversario va a atacar por donde pueda. Vamos con otra pausa comercial, ya para retornar con los minutos finales de Toque Final. Bueno, hemos arribado ya a los minutos finales de esta entrega de hoy en Toque Final. Agradecido de su sintonía, deseándoles a todos, ¿verdad?, ya en este diciembre unas felices Navidades, y como siempre a compartir la mejor época del año en familia y nuestras amistades más cercanas, deseando como siempre lo mejor a la sociedad. Nos vemos en una próxima oportunidad, como es costumbre, en Toque Final. Eso sería el próximo domingo a las 11 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Feliz resto de la noche.